Yo lo que noto es la energía, el buen rollo, que es lo más importante para una persona que se siente que entrevisten. Eso es importantísimo, porque es lo que hace que nos relajemos y nos abramos, ¿no? Que eso Exacto. al final es lo que más importa. Es decir, que la persona que estés entrevistando tenga predisposición a contar cosas y Eso es. abrirse. O sea, y eso lo conseguís con la atmósfera. O sea que fenomenal. Bueno, Que no se paga. no, no, Ah, no. Bueno, pues bienvenidas todas las personas que estén escuchando esto o incluso viéndolo. Lo había dicho ya en el capítulo anterior que estamos cada vez más cerca del final, por mucho que nos sí, pese. por mucho que nos Nos pesa y nos va a nos pesar duela. mucho. Nos pesa, ¿no? Nos Pero va a bueno, pesar mucho. la verdad es que teniendo a dos extraordinarias mujeres como tengo aquí, a Laura Moreno y a Hola, ¿qué Josefina tal? Lendínez, como Ese es siempre, mi niño. es un gustazo. Es Es un mi gustazo teneros, como siempre. Gracias. ¿Cómo estáis viviendo esto? Con intensidad. Está siendo intenso, pero muy guay. Con muy guay. intensidad. Pero, ¿estás seguro que acabamos la temporada? ¿En el próximo A capítulo? ver, nosotros, como habíamos dicho en la anterior, decíamos, Sí. crucemos dedos para que no se termine Ah, esto vale, aquí menos mal. y que continúe. Y ya no buscamos éxito, sino que continúe transmitiendo lo que queremos venir transmitiendo, Exacto. ¿no? Que es Vale, buen vale, rollo, vale. buena energía y que la gente se lo pase bien, que es lo importante. Es que yo Sí. no quiero terminar. Yo tampoco. pero- Quiero seguir. Pero es que es lo Toda que mi vida, toca. todo el rato. No quiero hacer otra cosa. Ya, pero es que no hay dinero, chicas. Ya. Oye, es que se ríe alguien más. Sí, Sí. y se ríe ¿Se una ríe alguien persona, más? como no, como siempre, un invitado especial que traemos aquí, a Armando Buica. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, Bienvenido. Armando? Bienvenido. Pues muy bien y muchísimas gracias por entrevistarme. Estoy halagado. Armando es actor y, bueno, estuvimos viéndole hace poco. Digo hace poco, porque es que nos encantó. Sí. Y, bueno, tenemos la suerte de tenerla aquí hoy y vamos a investigar un poquito en tu vida, en tu formación. ¿Tu formación empieza por el espectáculo, por ser actor o de dónde Mi vienes? formación empieza desde que nací. Es Bien. decir, al haber crecido siendo diferente, porque yo ¿Diferente crecí, por qué? porque fui el primero en nacer en Palma de Mallorca, el primer negro, de la primera generación de negros que nació en Palma de Mallorca. Entonces, Ya. desde muy pequeño he estado luchando Ya. constantemente por normalizar y Sí. por demostrar que soy exactamente igual que el resto de las personas. Y eso ha sido complicado. Entonces, ahí empieza mi formación desde que nací. Por supuesto. ¿Y tu formación académica? Bueno, yo soy licenciado en psicología por la UNED. Que eso Eh, tiene que ver con la lucha que tenías. Es probable que yo me dedicara a la Sí. psicología precisamente por eso, Sí. porque yo había cosas que no lograba entender de las personas. Y yo creo que por ahí fue... Me dediqué luego al mundo de la interpretación también un poco por eso, ¿no? Porque siendo actor podía meterme en la piel de cualquier persona y podía convertirme en otra persona y podía no ser yo, que era lo que yo quería, ¿no? Por muy duro que parezca, Sí. yo no quería ser yo no me gustaba cómo era, no me gustaba. Crecí en un entorno que era hostil, con muchísimas agresiones verbales. Y yo me dediqué al mundo de la interpretación, primero al mundo de la moda, porque yo vengo del mundo de la moda, ¿Vale? porque siendo modelo, ser persona negra dentro del mundo de la moda en los años 80 era un diferencial, quiero decir. Pero una persona negra Importante. sobre una pasarela era como una nota discordante pero positiva. Y ¿Sabe? yo me dediqué a eso por eso, como hacen los animales, mimetizarme con el medio y convertirme en algo que, siendo como soy, era un diferencial positivo, ¿no? En los años 80 empezábamos a abrir nuestras puertas un poco, Mm. pero España es verdad que tenía un retroceso importante. ¿Tú crees que a nivel racismo, Mm. más que en el resto de Europa? Eh, mm, ¿Quieres que te hable desde el corazón o te hablo con estadísticas? No, Porque con el con corazón. estadísticas España es uno de los últimos países en tema racial, ¿no? Ya. En políticas raciales. De hecho,
Naciones Unidas mandó una delegación aquí a España para informar y asesorar al gobierno de políticas que atañían a personas afrodescendientes, o sea, personas... ¿Estamos hablando de los 80 también? No, estamos hablando de ahora De mismo. ahora. De ahora. Ahora mismo. Sí. De ahora mismo. Claro, por eso cuando me has dicho Guau. lo de los años 80, que empezábamos a abrirnos, bueno... Claro, no, porque los 80, la movida madrileña. Sí, pero eso no nos tocaba a Claro, nosotros. eso es. Yo, a eso yo iba, soy de la a eso generación iba. de los conguitos, del colacao, Sí, del negro no puede, sí. Georgie Dan. Quiero decir, Sí. hoy por hoy, y yo doy charlas en universidades en Estados Unidos, y uno de los temas de los que hablo es el tema del colacao y de los conguitos. Ujú. Y a día de hoy en Estados Unidos se echan las manos a la cabeza de cómo podía ocurrir algo así. Quiero decir, cómo podía una marca comercial dar una imagen tan denigrante de las personas negras, ¿no? Porque lo único negro que teníamos cercano habían sido nuestras colonias, me parece. Te corrijo, con perdón, y Perdona, con mucho sí, sí, respeto. sí. Provincia, Ya lo sé. Lo he dicho provincia. a posta. Quiero decir, Guinea Ecuatorial era provincia española, Sí. no colonia española. Mis padres vinieron aquí con pasaporte español. Sí. Y eso es algo que a día de hoy, por ejemplo, en los libros de texto no figura. Efectivamente. Y habría que preguntarse de dónde viene esta resistencia para reconocer algo que se es o que se ha sido. Es decir, ¿por qué cuesta tanto hablar de racismo en este país? Ujú. ¿Por qué cuando se le pregunta y se hacen estadísticas sobre si España es un país racista o no, a mí nunca me han preguntado? Es que lo es. No, es que no Yo es... creo que sí. Claro, es que también a mí me gusta mucho matizar en este sentido. O clasista. Mira, España es un país en el que viven personas racistas. Perfecto. Sí, exacto. Perfecto. Claro, entonces yo no me atrevo a aventurarme y no me atrevo a decir que España es racista porque me parece fuerte. Aunque dentro de lo que estaba diciendo Ujú. antes, esta delegación de Naciones Unidas que vino aquí a España a aconsejar al gobierno de las políticas que se tienen a favor de las personas afrodescendientes, Ujú. España no... Bueno, las resoluciones de Naciones Unidas no son vinculantes, Ya. pero que España se ha saltado todos los consejos, se los ha pasado por el arco del triunfo. Quiero decir que... Claro, y además, yo te estaba haciendo referencia a los 80 porque teníamos al PSOE gobernando. Exacto. Claro, se supone una España moderna que avanzaba y que tendría que haber sido mucho más condescendiente, mucho más avanzada en todos los terrenos. No lo sé, yo me pregunto qué ha pasado. Es decir, mi padre era profesor en la universidad, Sí. en Palma de Mallorca, y trabajaba en el Banco Central. Te estoy hablando de los años 75 por ahí. Sí. Mi padre, que era una persona negra, Ujú. era una persona respetada. Sí, por su Y cargo. estoy hablando de los años 75. Mi Ujú. padre se reunía con Felipe González, con Adolfo Suárez. En mi casa ha venido todo, con Aranguren, el profesor Aranguren. Sí, O sea, sí, yo sí. recuerdo en mi casa escuchar conversaciones que ahora reproduzco en mi cabeza y decir, madre mía, mi padre en los años 70 ya estaban hablando Sí. de esto. Y yo me pregunto qué ha pasado que en 40 años no hemos evolucionado y no hemos avanzado nada. ¿Podríamos decir que hasta hemos retrocedido algo? Completamente. Sí. Completamente. Pero creo que también tiene un poco que ver con la radicalización, un poco. O sea, Ujú. yo lo estoy viendo que desde hace unos años que empiezan a salir algunos grupos políticos, algunas ideologías políticas más fuertes, ¿no? Yo estoy viendo un retroceso muy claro. O sea, cuando a lo mejor este tipo de ideas no tenían una representación, seguían estando, pero no hacían tanto daño, pero en cuanto esas ideas se ven por lo que sean representadas, es que vamos para atrás y se convierte en mucha más violencia. O sea, yo veo ahora, tengo 23 años, pero yo veo ahora más violencia contra los negros, contra el colectivo LGTBI, contra un montón de grupos que hace 10 años. Yo Ya, personalmente- ¿sabes lo que está pasando? Intentamos, y yo me incluyo, ser políticamente correctos constantemente. E intentamos maquillar y esconder la realidad y la verdad, ¿vale? Hace poco he leído un artículo de que Marvel, que está muy a favor de estas políticas inclusivas, está creando, está normalizando personajes como Superman. El próximo cómic que va a salir, creo que Superman es bisexual. Y yo, claro, yo digo, un momento, o sea, me parece fenomenal. O cuando hablan de que James Bond va a ser una mujer negra, digo, joder.
O en HBO creo que hay una serie de, no sé qué serie es de época, que el personaje es un personaje histórico y la han cambiado a personaje negro. Es decir, me parece muy bien y me parece fenomenal. Pero lo que estáis haciendo es que las personas que no están a favor de esto se muestren más agresivas. Creemos personajes nuevos de cero. Es que al Sí, final no bueno. es la solución. Claro. Porque la solución no es poner a Superman bisexual para que digan, anda, pues También Superman es puede- Es que bisexual, pues yo también... me parece una aberración. Es un error, es que Claro, es un error completamente. completo. Y de hecho, cuando estabais comentando antes el tema ha habido una evolución, se han producido cambios, por supuesto, pero yo no lo consideraría una evolución, porque se producen cambios, pero como bien decía Laura, hay X partidos políticos que no tengo ningún problema en mencionarlo. Por ejemplo, Vox, que pues tiene unas ideologías que intenta trasladar pues al resto de la población, al resto de la población española, y al final lo que ocurre es que estas personas que a lo mejor podían tener una ideología parecida, que a lo mejor se reservaba esa ideología, en cuanto están viendo en medios de comunicación y se está, por así decirlo, normalizando esa ideología política, se está dando fuerza y voz a toda clase de fobias. Sí. Que no me estoy hablando de fobias, porque hay una frase, de hecho, de Morgan Freeman, que me pareció increíble, que decía, usted no es un homófobo. Dice, la fobia es cuando tienes miedo a alguien. Sí, señor. Usted lo que es un gilipollas. y eso es una frase de Morgan Freeman. Y es que es tal cual. Es que no me gusta referirme al término de fobias, pero sí es verdad que cualquier tipo de exclusión social, cualquier tipo de denigración hacia cualquier persona por motivo de raza, sexo, género, identidad, forma de vestir, cualquier cosa de esa, cada vez yo por lo menos también, igual que Laura, tengo 23 años, pero cada vez veo como que no un retroceso como tal, sino que aquellas personas que no se atrevían a alzar esa voz, como que sí ahora tienen como un respaldo, y ese respaldo se ve figurado un poco en lo político. No sé, ¿Ayudado mi posiblemente opinión. por las redes sociales también? No lo sé. Estaba reflexionando en lo que estaba diciendo y es irónico porque eso es anticonstitucional. Sí, efectivamente. Sí. Llamemos las cosas Sí, por su es nombre. así. Es decir, que yo no pueda desarrollar mi carrera o no pueda acceder a según qué aspecto de mi profesión por mi color de piel, que mi color de piel sea una frontera para desarrollar mi carrera, es anticonstitucional. Sí. Y una Punto. vergüenza. Y una en vergüenza, cualquier- Aparte de ser una Pero, vergüenza, o sea, es que estamos hablando de la Constitución. Quiero decir exacto. que yo como ciudadano español no me siento representado. No me siento representado y no tengo la misma oportunidad que otras personas que son no negras. A nivel profesional Ujú. te ves marcado, ¿no? Por ser negro. En relación a los papeles que te vayan a ofrecer, que siempre tiene que ser un papel para un negro. Entonces, tú estás en una... Bueno, entonces, tu reivindicación como tal, Ujú. ¿cuál sería? Mi reivindicación como tal mi reivindicación es como persona, ser humano, padre, amigo, novio, amante, hijo. Yo soy todo eso. Todo, sí. Yo soy todo eso. Aparte de eso, soy negro. Si yo soy Tienes todo, condición. todo eso, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no se muestra, por ejemplo, en la ficción española? Y eso es un problema que hay Quiero decir, y que va a haber mucho tiempo. claro, entonces todavía. mi reivindicación es esa, es decir, señores, y de hecho yo lo hice, o sea, cuando montamos The Blackview, The que Blackview, me imagino que sí. hablaremos luego de The Blackview, una de las cosas que hicimos para probar y hacer un test de mercado fue, yo le dije a mi representante, cualquier personaje que demanden de mis características, es decir, alto, fuerte, con mucha dicción, tal, yo voy. Y me dijo, no, porque en este país solo puedes presentarte a las pruebas cuando piden a una persona negra. Dios. Eso es Qué como vergüenza. funciona este país, Dios. ¿vale? Qué Yo fuerte. dije, Es increíble. y yo dije, quiero ir, y me dijo, ¿estás seguro? Sí. Dije, vale, voy. Y yo fui con toda mi cara al primer casting que pidieron un personaje de mis características. Y cuando me presenté al casting, para que veas en el mundo en el que vivimos, que es duro lo que cuento, pero es así. Cuando llego al casting, lo primero que hacen todas las personas que habían en la sala fue mirarse, mirarme, mirar el guión, mirarse, Madre mía. mirarme, como, y nadie se atrevía a decirme nada, ¿no? Y era como, todo el mundo miraba y decía, si aquí no hay ningún negro, ¿esto qué? Y yo, claro, yo con toda mi cara, sabiendo perfectamente a lo que me enfrentaba, me senté ahí.
Cuando salió la ayudante de la directora de casting, me miró y me dijo, hola Armando, ¿qué haces aquí? Digo, ¿cómo que cago aquí? Habéis pedido un personaje de todas estas características que yo entro en esto. ¿Por qué no puedo Sí, hacerlo? reúno todas las Ya, características. pero es que no hemos pedido que sea negro. Y digo, ya. ¿Y qué? No. Pero es que no lo... ¿Habéis pedido que sea blanco? Claro, Claro, es que claro, eso, habéis pedido que sea blanco. Entonces, y dijo, ay, pues espérate un segundito que voy a hablar con la directora de casting a ver qué... Y la pobre chica se fue como con un paso lento, como incómoda, diciendo, a ver lo que me va a decir. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando salió me dijo, oye, me ha dicho la directora de casting que te va a ver, que te va a hacer la prueba. Dije, vale. Ahí fue el primer clic en mi cabeza. Dije, claro, es que quizás nosotros mismos nos estamos censurando, segregando. Quiero decir, nosotros mismos nos vamos poniendo barreras. Sí, pero esas barreras no las ponéis vosotros. Por Os las supuesto. ponéis a vosotros mismos, pero Claro. por el contexto Pero social es decir, en el que estáis. yo utilizo mucho una frase y la digo cada vez que puedo porque creo que es importante, que es lo que no se visibiliza no existe. Sí, eso ¿Vale? Sí. No existe. Es decir, si yo no digo estoy aquí, no me van a ver nunca. Y eso es lo que ha pasado en este país. Me da la sensación de que nos han dado un guión con un personaje que no tenemos opción de cambiarlo o no teníamos opción de cambiarlo. Es decir, yo no soy mi madre ni soy mi padre. Yo no tengo que vivir los miedos de mis padres. Yo he crecido con mi madre constantemente diciéndome, hijo, cuidado, este país no es tuyo. Primera hostia, con perdón de la expresión, pero primera y hostia. encima que te lo diga porque tu tú has madre, nacido ¿eh? aquí. Hijo, este país no es tuyo, tú aquí no tienes abuelos, tú cuando yo me muera tú heredarás lo que yo tengo, que no es nada, en tu país, en mi país tienes todas las tierras del mundo y podrás tener lo que quieras, pero aquí, hijo, no, si eres fuerte no muestres tu fortaleza, si eres grande no muestres lo grande que eres. Yo he crecido con esa idea, mi madre, intentando protegerme, Eso es. me inculcó eso. He tardado 45 años en darme cuenta, primero, de que este es mi país, Eso. y que los los derechos, derechos. claro, yo tengo una serie de derechos que tengo que reclamar y son espacios que tengo que reclamar y eso es lo que estoy haciendo, hablando de la bien. reivindicación, ¿no? Yo estoy demandando y estoy pidiendo algo que me corresponde por ser humano y luego por español. Sí. Que da igual, ojo, y es un matiz. Si yo no fuera español y estás aquí viviendo y pagando impuestos, tienes los mismos derechos. Los mismos Y eso es derechos lo que y nos las está mismas Totalmente. obligaciones. Y hablando de reivindicaciones, como habías comentado antes de Blackview, te me has adelantado, Sí, Armando. lo sé. No pasa ni Bueno, media. le he dado un poquito el pie. Las ventajas. Lo siento. Sí, no pasa ni media, no pasa ni media, ya ves tú. De Blackview, como habías comentado, al final, bueno, no quiero explicarlo yo, prefiero que nos lo expliques tú qué proyecto es, en qué consiste, porque al final, como bien decías con respecto al tema del mundo de la interpretación, siento mis palabras y a alguien le puede ofender, pero esto no estoy diciendo nada que no sea la realidad. Yo, sinceramente, desde pequeño, cuando he visto cine, si veía actores o actrices negros, siempre era. Si era una mujer, era prostituta, interpretaba el papel de una prostituta, y si era un negro, interpretaba el papel de un esclavo o una persona en taparrabos. Entonces, creo que ahí es el punto de partida, por así no sé, tampoco estoy muy claro, tengo muy claro si realmente fue el punto de partida a la hora de crear The Blackview, porque al fin y al cabo, pues se tiene como una noción completamente descabellada sobre las personas, porque a mí me gusta utilizar el término de persona. Entonces, somos personas. Me da igual, yo es negro. Vale, hombre, sí, está claro que a lo mejor quiero identificarlo. Pero que sí, que soy negro. Sí, claro. No, por supuesto. Y además yo no estoy a favor de los eufemismos. Una persona de raza. ¿Qué no, pero que sí, por eso se llama The Blackview. Y The Blackview en el logo, el black está tachado. Es decir, quitémonos la venda de los ojos. Los colores existen, claro, gracias a Dios, y es maravilloso. Y tenemos en este país un mosaico de colores maravilloso. Y eso es lo que nos da esta identidad, ¿vale? Pero fíjate lo gracioso. Las películas más vistas o las series más vistas en este país son El Príncipe Bel-Air y Cosas de Casa. Efectivamente, sí. Y todo el elenco eran negros. Ahora, yo siempre lo digo, dime el nombre de un actor negro famoso español. Ninguno. No me... hombre, Armando Wica, que es buenísimo. Pero y dime un actor negro norteamericano. Morgan Freeman. Británicos, hay franceses. Sin embargo, ¿qué coño, con perdón de la expresión, no pasa ni medio, ¿qué coño pasa en este país que cuesta tanto? Sigue habiendo esta resistencia.
En Italia, Netflix tiene una serie que el protagonista es negro. Italia. Francia tiene... El actor mejor pagado de Francia es negro. Inglaterra, de los mejores actores mejor pagados son negros. ¿Qué coño pasa en este país? Que es un país europeo. ¿Qué coño pasa en este país que nos cuesta tanto dar ese paso? Hace poco un productor me dijo, hace 4 años, estaba hablando con él porque hicimos un sondeo de qué es lo que, en qué parte de la cadena se llegaba a la conclusión de que los personajes no podían ser negros. Nos reunimos con el sindicato ALMA, el sindicato de guionistas, nos hemos reunido con directores, nos hemos reunido con productores para saber en qué punto de la cadena aquí hay algo que falla, ¿no? Y me decía un productor, claro, Armando, es que no eres un reflejo de la sociedad. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Perdón. Me dice, Perdón. claro, tío, yo no he visto policías negros, ni abogados negros, ni médicos negros. Te estoy hablando de un productor muy famoso de este país. Y claro, yo en ese momento me quedé mirando y dije, claro, lo que no se visibiliza no existe. Eso es. Claro. Exacto. Ahí, ¿No lo viste ese en era la el tele? punto que no cuadraba. Hay policías, abogados, arquitectos, Todo. médicos, psicólogos, hay todo, Todo. eso. Y El sin problema embargo es que no no se le da se ve. visibilidad. Eso Es decir, el mensaje tan potente que tú darías si en una serie de ficción, en una película, tienes un personaje normalizado, negro, latino, chino, asiático, LGTBI, me da igual, que sea abogado, que sea policía, que sea arquitecto, que sea médico. Si tú ese mensaje lo muestras en la ficción, el mensaje que estás lanzando tanto a las personas blancas como a las personas no blancas es: puedes llegar a ser lo que quieras. Y es importantísimo que hagamos eso, porque los jóvenes de este país que no son blancos están sufriendo, Sí. porque no ven futuro y ven lo que cuesta llegar hasta ahí. Y es importante cambiar esto, y lo podemos cambiar desde la ficción. Y es importantísimo que lancemos este mensaje. No, y es que además en la sociedad que vivimos ahora, todo lo que vende es lo que vaya a salir en imagen. Sí. O bien por móviles, o bien por televisión, porque ahora mismo hasta las relaciones personales Completamente. son por programas de internet. Sí, O sea, sí, totalmente. la gente ya no... Bueno, habrá gente que todavía lo hace, ¿no? Yo es que lo de Sile, no lo veo. Incluso yo No lo tengo veo. 23 años y yo las redes sociales tampoco... Yo, bueno, sí, tengo redes sociales, pero vamos, a subir las fotos de vez en cuando. Bueno, cosas, ¿no? Pero que eso que o se lleva a la pantalla realmente para que se interiorice, o es muy no existe. complicado, o no existe. O no existe. Mira, estaba viendo una serie hace poco, Antidisturbios, no, alguna serie de estas de Movistar. Hay una intención en mostrar una imagen de África y de los africanos constantemente denigrada, ¿no? Veía esta serie, no sé qué serie era en Movistar, y cuando enseñaban imágenes de Nigeria, yo paré, puse el pausa, lo eché para atrás y dije, es que esto no es Nigeria. Quiero decir, Nigeria es uno de los países, el segundo país exportador de petróleo de África. Ujú. Probablemente Laos, la capital de Nigeria, está mucho más evolucionada y es mucho más potente Madrid. que Madrid. Más Sin cosmopolita. embargo, si un sueco viene aquí a Madrid a rodar y se va a rodar pues a Pan Bendito, Por ejemplo, obviamente los holandeses que Efectivamente. estén viendo la tele y vean España dirán, hostia, España, qué desastre. Sí. Sí. Claro. Sí, ¿Qué necesidad hay de hacer esto? sí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué surge de Blackview? Surge por esto, por la necesidad de crear un espacio en la que, primero, es que cada vez que sacábamos este tema, la gente nos decía, es que claro, es que como sois 2 actores negros, no, perdóname, hay muchísimos actores negros en este país, muchísimos. Hacía falta un espacio en el que estuviesen englobados todos los actores negros y hubiese una visibilidad del trabajo que hacen. Y por eso surgió The Blackview. The Blackview es un espacio en el que lo que queremos es normalizar la presencia de personajes no blancos en las series o películas, no blancos, y Exacto. matizo. Sí, No sí, blancos sí. significa... Que no son blancos. No Exacto. significa Sí, que tengan que ser negros. claro. Que puede ser Me da de igual, o cualquier sea, tipo de- orientales, claro. Sí. asiáticos, intentamos eliminar las etiquetas, porque vivimos en un país de etiquetas. El vasco es el basto, el catalán es el Sí. tacaño, el madrileño es el chulo, el andaluz es el vago. Pues no, señores.
Yo tengo amigos catalanes que son un encanto y son generosos, tengo amigos andaluces que son más currantes que nadie y tengo amigos madrileños que de chulos no Pero tienen los nada. estereotipos siempre han funcionado. Ya está. Y las generalizaciones, sobre Sí. todo. Eso es. Pero Al eso final es lo que vende. peligroso, Es muy peligroso. Es muy peligroso. es peligroso. Un profesor mío de filosofía decía, tú te encuentras un día un cuervo negro, al día siguiente te encuentras un cuervo negro, al día siguiente te encuentras un cuervo negro, y a ti te preguntan si hay un cuervo rosa y tú dices, no. No. Pues al final pasa lo mismo con las generalizaciones. Entonces es como, sí, pero es que a lo mejor has tenido la casualidad de que te has encontrado con 3 cuervos negros. ¿Tú qué Exacto. sabes si hay un cuervo rosa? Completamente. Que a ver, que no es extrapolable porque era filosofía, efectivamente, entonces se hablaba en un lenguaje un poco más, pues bueno, un lenguaje pues filosófico, como válgase la redundancia. Así que, en fin, pero bueno, la verdad es que es un trabajo el que hacéis en The Blackview, pues es bastante interesante y creo que es algo muy nuevo, innovador, que puede molestar, aparte de la... No molestar, no, corrijo el término, incomodar. Incomodar podría ser el término. No, ¿sabes qué pasa? Lo que nos hemos encontrado ha sido que el argumento es irrefutable. Exacto. Sí. No da opción a duda. Es decir, yo reivindico lo que soy actor. Y reivindico el que yo tenga el mismo número de oportunidades que otros compañeros actores. Ya está. ¿Me estás diciendo que no puedo desarrollar mi carrera por mi color de piel? Pues entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces, cuando tú lo planteas así, automáticamente todo el mundo recula. O sea, hemos tenido entrevistas con periodistas, la última vez con una periodista del País, que venía toda mona ella a la oficina a entrevistarnos, y claro, llamamos al núcleo duro de Blackview, que son Santiago Zanut, Astrid Jones, quiero decir, había gente, todos negros que funcionamos. Sí. Siento decirlo así, pero es así. No, ya está, que hay que trabajar. Entonces estamos ahí y claro, ella llega, empezamos a hablar y claro, lo que han vivido ellos es lo mismo que he vivido yo. Todos hemos vivido lo mismo. Y claro, la periodista estaba ahí toda mona ella con su libreta apuntando y de repente me mira y me dice, Armando, ¿puedes salir un segundo? Y digo, ostras, ya la hemos asustado, algo ha pasado. Y cuando salimos me dice, mira, yo venía con una idea para hacer una entrevista y cuando os estoy viendo digo, esto tengo que traer un cámara y tenemos que hacer una entrevista, grabarla porque esto es muy potente. Dije, vale, o sea, es que es así. O sea, cuando tú planteas el motivo, lo triste que tengas que crear una asociación de actores y actrices, artistas y actrices negros en España es duro. Porque no tendría por qué existir. ¿Cuánto tiempo No, lleváis? y menos ahora. como 5 asociación? años. 5 años. 5 años. Pues 5 bueno, años. 5 años que no es nada. 5 años luchando, y Luchando. sin ninguna subvención. Es decir, Ya. que es otra de las cosas que cuando yo lo planteo, la gente dice, no me lo puedo creer. ¿Habéis aguantado 5 años? Pues sí. A base de muchísimo esfuerzo y de trabajar para el Ayuntamiento de Madrid, para Stage, para Stage, que es el musical del productor Rey León. del Rey León. Estamos y de trabajando un con el número. Stage, con Conde Duque, con Teatros del Canal, con muchísimas colaboraciones y creándonos y haciendo este hueco para intentar crear más oportunidad para los artistas afro, básicamente. Más de todas maneras, tú como actor has hecho bastantes cosas, ¿no? Como series, has hecho cosas de cine, has hecho cosas de teatro. Cuéntanos un poco, porque he visto que has salido en series como Águilas Rojas, has salido en... Sí, he hecho mucho y estoy agradecido, pero todavía no he interpretado el personaje que a mí me gustaría interpretar. O sea, todos los personajes que he hecho ha sido irónicamente por mi color de piel, no porque sea buen actor. Y yo lo que quiero es interpretar un personaje porque soy buen actor. Y yo sé que soy buen actor. Y eso es lo que estoy esperando. Nosotros podemos salimos corroborar que eres impresionados. buen actor, porque vimos, Impresionados. no sabemos si seguiréis de gira, si continuaréis la marcha del combate del siglo o la versión en catalán, que no sé si a lo mejor algún catalán me está escuchando, me mata por la pronunciación, el combate del siglo. El combate del siglo. Más o menos, ¿no? Estaba mal, ahí. porque encima es una obra de teatro que la realizáis en 2 versiones, tanto en castellano como en catalán. Sí, el Combat del Segle fue una obra que se creó para el Festival Grec de Barcelona, con la mala suerte que surgió la pandemia, y paramos. Irónicamente, en Barcelona se cerraron los teatros. O sea, yo fui un día a trabajar y me dijeron, Armando, última función. Y dije, ¿cómo? Cerraron los teatros y subieron los contagios
En Madrid no se cerraron los teatros y los contagios siguieron igual. Yo lo dejo caer por si acaso, ¿no? Entonces, Muy bien, ¿qué haces? sí, yo lo dejo caer. Te apoyo. Y era una obra interesante porque yo he practicado mucho boxeo y conocí a Jack Johnson, que fue el primer campeón del mundo de boxeo negro, de peso pesado. Y de hecho, todos los boxeadores, hoy en día, los grandes boxeadores han utilizado el estilo que desarrolló Jack Johnson, que es pelear a la contra, ¿no? Pero ahora yo conocía el personaje, pero no conocía toda su vida, ¿no? Y fue un personaje que es muy fácil. De hecho, creo que van a hacer una película ahora sobre su vida. Creo que van a hacer una película en Hollywood sobre su vida, porque fue un personaje... fue el que abrió el Cotton Club de jazz en Estados Unidos. Estuvo viviendo en Barcelona un tiempo. Estuvo viviendo en Barcelona porque al ser negro le retiraron el título de campeón de los pesos pesados. Claro, estamos hablando de una época en la que ser negro era complicado en Estados Unidos. Y claro, este hombre llegó a Barcelona y cuando llegó a Barcelona, imagínate un negro de 1,87 que medía, vestido con pieles blancas y llegó a Barcelona, llegó al aeropuerto de Barcelona y cuando vio que, aparte de quedarse sorprendidísimo, nadie le trataba como le trataban en Estados Unidos, el tío dijo, esto es el paraíso, y se quedó en Barcelona. Entonces tuvo una vida muy relacionada con los locales nocturnos, puticlubs, la cocaína, el maltrato a las mujeres. Y es un personaje que Obama se negó a indultarle y llegó el señor Trump y le indultó. Trump inteligentemente hizo un movimiento de estos estratégico. Si le indulto, Claro, me o sea, gano a todos los negros. Exacto. Que no se pueden superar y le de él. indultó. Y es un personaje que no es un referente para la comunidad negra, precisamente por esta vida turbia que tenía, ¿no? Hay la sombra de que él inducía a sus novias al suicidio porque las inducía al consumo de cocaína y luego las dejaba y ellas no podían soportar la falta y el abandono y se suicidaban. Se suicidó una de sus novias y a mí era un personaje que me costó interpretarlo. O sea, me costó muchísimo porque representaba todo lo que yo, contra todo lo que yo estoy en contra, ¿no? Que es el maltrato, las drogas. Y claro, un personaje así era complicado. Y me costó muchísimo entenderle y asimilarle. Pues lo abordaste. Sí. Claro, pero Lo abordaste. porque un referente es lo que os decía antes, ¿no? Un referente es referente con sus luces y con sus sombras. Porque ¿quién no tiene sombras hoy en día? Todos. Sí. Entonces, eso me hizo reflexionar, me hizo decir, ostras, quizás en vez de ver la parte negativa de este señor, quizás debería fijarme en lo positivo, ¿no? En lo que luchó él, porque se asemeja mucho a lo que yo lucho. Yo lucho Ya. a favor de eso, ¿no? De la inclusión y la visibilidad. Y has comentado antes que das charlas en universidades en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, y aquí di una charla en la Universidad de Salamanca, además, nada más y nada menos. En la Universidad de Filología en Salamanca di una charla maravillosa. Por eso es un momento interesante de apertura. Esto hace 10 años, por ejemplo, hace 10 años yo no estaría aquí sentado. Porque todavía las personas negras no estaban muy Entre otras visibilizadas. cosas porque estos tenían 13. Efectivamente, ¿Vale? Y entonces no lo habían pensado. Exacto. Esto todavía no estaba en Sí, nuestra no estabas, cabeza. ¿eh? Te lo digo yo. Si no vamos a ofender, Josefina, por favor, ¿eh? Pero, ¿y cómo es, porque en Estados Unidos, obviamente también hay un problema muy, muy, muy serio con el racismo, ¿cómo es dar una charla? O sea, ¿qué diferencias has encontrado? Porque ahí también es muy complicado. Yo lo que intento siempre es decir, lo mismo, por lo que están luchando ellos no es lo mismo por lo que estamos luchando nosotros. De hecho, yo cuando se manifestaron la gente por el asesinato del señor norteamericano, yo no me manifesté y además lo dije públicamente, me hicieron una entrevista y dije yo no voy a salir a la calle, pero yo no he visto a ningún norteamericano manifestarse por las muertes que tenemos aquí en el Mediterráneo a diario. ¿Vale? Entonces, porque por una persona que haya muerto en Estados Unidos en esas circunstancias, que yo lamento, pero igual que lamento la muerte de cualquier ser humano, no por ser negro. Entonces, que yo salga a manifestarme porque haya muerto un negro y no me manifieste por las muertes en el Mediterráneo me parece absurdo. Y luego que se estaban mezclando luchas, la de los manteros por un lado porque piden los papeles, que no tiene nada que ver por lo que yo lucho,
Por supuesto que les apoyo, pero yo no estoy luchando por eso. Esa no es mi lucha. Mi lucha es porque consigamos estar dentro de esta sociedad. Sí, cambiar el término de integración por el de inclusión, que es al Exacto, sí, final señor. lo que se debe Integración de lograr. que... A mí cuando me hablan de minorías, claro, porque tú perteneces a una minoría. Perdóname, con pasaporte español, ¿minoría de qué? O sea, o eres inmigrante de segunda generación. Inmigrante de segunda generación, eso es un término que se han inventado, que yo no sé de dónde sale. La Pero primera si vez es que que en lo escucho España, yo. en España todos somos No, se dice un montón, inmigrantes ¿eh? Lo de de inmigrantes de algún segunda sitio. generación. Se dice un montón. Se dice un montón. Nuestros padres venían de Andalucía, otros venían de Galicia. Es que somos un país de inmigrantes y hemos salido a todas partes. No, sí, a mí yo lo del término de... Entonces en Estados Unidos lo que hago es intentar que ellos entiendan la lucha que estamos teniendo aquí. De hecho, Naciones Unidas nos acuñó con el término de afrodescendientes, cosa que a mí no me parece correcto, pero bueno. Y los norteamericanos son afroamericanos. Entonces yo decía, ¿cuál es ese matiz? Sí. Porque los afroamericanos no tienen concepción del resto de negros que vivimos fuera de Estados Unidos, son muy suyos, ¿no? Y yo intento tender ese puente entre Europa y España y Estados Unidos, ¿no? Y mi trabajo radica en eso, en lanzar en contar la realidad que vivimos aquí, que a día de hoy se echan las manos a la cabeza cuando ponen la tele y ven Claro. series como La Casa de Papel, que la consumen mucho allá, y me llaman, me dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Que no hay negros actores en España? Digo, pues sí, hijo, No, sí. pues- Sí hay. A ver los hilos. Bueno, pues nosotros estamos muy a favor de tu lucha y de hecho por eso también era uno de los motivos por los que queríamos tenerte hoy aquí en Somos los que estamos, pero se nos está yendo el tiempo, Sí. ya se está acercando al final, aunque no queramos porque estamos muy a gusto hablando contigo y a todos los invitados les pedimos que nos cuenten una anécdota. Vale. Así que puedes contar lo que quieras, si Vale. quieres inventártelo también. No. Voy a contar dos, si no os importa. No nos No nos importa, importa. pero mira allí, ¿Ahí Y sobre todo ahí. o ahí? ahí, esa pantallita. Ese es mi tiempo. ¡No! Es el tiempo que nos queda de Que nos programa. queda para terminar. Ostras. Y luego nos toca a O nosotros sea que hacer un cuando juguetito. esté terminando... así rápido. Tienes que acelerar, coger la carrerilla y... Vale, nada. Voy a contar un caso que es real. Hace unos años me comenta, sabiendo esto que estamos haciendo de Blackview, me comenta un amigo sobre una de las primeras personas agente de policía negro en España. Este señor se saca las oposiciones, estoy hablando de hace 10 años aproximadamente. No hace tanto. No hace tanto. como- Se saca las oposiciones, aprueba, le dan su uniforme, chulísimo, se va a patrullar con su compañero y cuando está patrullando le llaman de la centralita porque se está colapsando con llamadas. Colapsando de que... Y le llaman, le dicen, ven para acá, tenemos que hablar contigo. Y el tío va a la centralita y sus superiores le dicen, mira, siéntate, tengo que hablar contigo. No sabemos qué hacer. Y el tío dice, ¿qué he hecho? Dice, no es lo que tú hayas hecho. Es que se ha colapsado la centralita de gente llamando que hay un negro disfrazado de policía. Hostia, chaval. ¿Qué? Fuerte. ¿Qué dices? Y a mí es una anécdota que me gusta contarlo porque muestra mucho la realidad en la que vivimos. De nada sirve que pongamos las pantallas en negro, no al racismo y tal, si a día de hoy seguimos teniendo personas que tienen esta mentalidad. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Vale? Y la segunda anécdota es, yo he sido el primer novio negro, o el único, o el primer amigo negro. Hice la mili en Marina, en Cartagena, el único negro vestido con un traje negro, con un traje de bonito blanco entre 6.000 personas. Para ¿vale? que se te distinguiera. Total. Y una de las novias que tuve, Blanca, que yo era su novio porque yo era exótico, porque era así, su hermano era tremendamente racista y yo lo sabía. Lo sabía porque desarrollas este instinto de que cuando miras a una persona a los ojos sabes Sí. el rechazo, ¿no? Sí. Y ella no me quería llevar nunca a su casa, porque decía, no, es que en mi casa mis padres no van a entender. Y yo, claro, bien. Entonces, y un día el hermano me llama y me dice, oye, Armando, nada, que vamos a arreglar las cosas, quiero llevarme bien contigo y tal, estás con mi hermana.
te invito, somos socios del Real Madrid, te invito a ver un partido. Y dije, hostias, qué bien, tío. Xavi, lo Perfecto. conseguí. Yes, ya estoy en la familia. Me llevó a ver el partido, iba con 2 amigos y los amigos no me saludaron cuando me vieron. Llegamos al Bernabéu y cuando empezamos a caminar entre la gente, yo, a medida que íbamos metiéndonos en toda la marabunta de gente, yo notaba que me iban como dando golpes. Primero uno fuerte, luego otro más fuerte, luego un empujón y yo de repente me giro y empiezo a mirarme en el outfit de la gente, ¿no? Y empiezo a ver muchas chaquetas verdes, pelos rapados, cadenas en el vaquero. Y yo de repente, cuando hago así, miro dónde estoy, el hermano de mi novia de aquella época me había llevado a la zona de todos los radicales. A día de hoy, obviamente, ese día yo estaba ahí y de repente dije algo, una vocecita en mi cabeza me dijo, huye. Vete de Y aquí. yo lo que hice fue, chicos, ahora vengo. Y salí de ahí corriendo y me fui a casa. No volví a quedar con ella y no volví a ver a este chico. Pero el mensaje que dejó en mí es aterrador. Porque este chico lo que quería y donde me había llevado era para que me dieran una paliza. No era un intento de reconciliación ni nada, era No, simplemente... era para que te dieran una Era paliza. una simplemente. advertencia. Era una, sí, Sí, era una una advertencia. advertencia. Simplemente, mira dónde estás. Sí. Ya Y está. ese es el país en el que vivíamos y que ahora es mucho más civilino el racismo. Sí. Es muchísimo más civilino. Son detalles mínimos que percibimos las personas diferentes. Es lo que decía Pamela Palencia en uno de los Sí. capítulos. Hay una violencia que es peor que la psicológica y la física, que es la violencia Silenciosa. invisible. ¿Sabes? Sí. Que es aquella que no se palpa, que se siente prácticamente. Que no es Sí, algo que... y luego tienes al señor este de Vox, que yo le estoy mirando la hora. Sí, tranquilo. Que yo lo digo y también lo dije en una entrevista. O sea, es un golpe maestro lo que ha hecho Vox, teniendo una persona negra entre sus filas. Efectivamente. Yo le estoy siguiendo para ver cómo comunica. Y el tío comunica en un espacio que no está ocupado por nadie. Y yo le he visto hacer post en redes sociales que es muy listo y la estrategia es la hostia. He visto gente de banderitas españolas diciendo todos los negros deberían ser como tú. Ojalá todos los inmigrantes que vinieran a este país pensaran como tú. Y esto es terrible, Y muy peligroso. peligroso. Sí. Sí. Muy Peligroso. El tío utiliza el mismo discurso y el mismo mensaje que tiene Trump. Utiliza este espacio en la palabra que no ocupan otras personas, inteligentemente. Sí, es que al Y el- final el partido se basa un poco en... vamos a ver, podemos decir cosas negativas, pero hay que reconocer las cosas. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes porque saben cómo llevarse al saco a según qué personas. Sí, señor. Y son esas personas las que están dando votos. Quiero decir, con el conflicto con Argelia y Marruecos, que se fuera a Marruecos a dar un meeting, él sabía perfectamente que cuando llegaran a Marruecos le iban a chillar y a vociferar y a tirar cosas, y eso consigue utilizas? votos y Claro, lo utilizas. claro. Es una política de trincheras muy bien muy estratégica y muy bien trazada, y saben perfectamente lo que hacen. Y a esas personas hay que arrinconarlas. Bueno, toca nuestro juguetito. Toca nuestro juguete. Te vamos a enseñar algo que va hacia nosotros. ¿Mm? Yo lo llevo Al igual que te llevo hemos pedido a ti una anécdota. Mira, tenemos aquí una ruleta que no es de la fortuna, para mí es de la desgracia, porque tenemos que contar una anécdota. Y claro, Tienes que tirar fuerte. fuerte Y tiene que tocar. y donde caiga se contará la anécdota. Vale, vamos allá. Fuerte. Gira un poquito más para el otro lado. A ver, gira un poco. Empújala, no, empuja.
¿Hacia acá? ¿Hacia el otro lado? hacia acá, ¡Anda, ¿no? Laura! O ¡Hacia sea- el otro lado, Laura! ¡Vaya, qué sorpresa! La ruleta no tiene, Qué no, sí, no qué tiene ninguna caprichoso, qué utilidad. caprichoso es el ¿eh? azar, ¿eh? Es que es más caprichoso. Fíjate, Fíjate. hoy tenía yo anécdotas. Es que, Fíjate. es que nos ha tocado demasiadas veces a Josefina y a mí. Sí. Entonces sí, ya sí, le tiene sí, que tocar sí. a Laura porque nosotros nos quedamos... Josefina tiene anécdotas Yo tengo por su experiencia vital. anécdotas. Yo no Sí, tengo tantas. sí, sí, sí. Entonces le tiene que tocar a Laura. Pero de porque alguna no vives la vida con la misma intensidad que yo. forma. Bueno, perdona. Sabrás tú si vivo yo mi vida con intensidad o no. Bueno, Yo soy un bueno. intensivo. Bueno, Vamos. a ver, tengo dos. Voy a contar cortita, ¿vale? La que dure 2 minutos. A ver, este verano yo veraneo siempre en los Pirineos, ¿vale? Con mi familia. Entonces, hay una ruta muy bonita que se accede desde un coche, tú tienes que ir por una pista y vas con el coche. Entonces, de la que yo iba con mi padre en el coche, vemos a un señor que está haciendo autostop en el camino. Entonces, le paramos, le subimos. A todo esto, quiero aclarar, había COVID. O sea, ya estaba el COVID, fue justo este verano. Entonces, antes de ir nosotros a este pueblo, había habido un brote, ¿vale? En ese pueblo de COVID, pero bueno, estaba controlado porque había habido una romería. Bueno, pero eso pasó como un mes antes de que fuera. Entonces parecía que ya estaba controlado. Y entonces, cuando estamos subiendo con el coche y paramos a este señor se sube y empezamos a hablar. Hablar, y además era un señor muy majo, nos cuenta que es de Salamanca, qué tal, qué cual. Y entonces de repente dice, sí, dice, además, es que el otro día me lo pasé muy bien en la romería. Y claro, hacemos mi padre y yo así como, ¿qué romería? No, en la romería de tal, dice, ¿dónde los contagios? Sí, pero bueno, yo no tengo el COVID, ¿eh? Yo todo bien, Sí, tal. sí. Y nada, entonces, bueno, esa era la anécdota en que mi padre y yo subimos a una persona y se hizo el silencio en el momento en el que ese hombre nos dice que había estado en la romería del COVID. Que era la romería del COVID, porque es que había habido un brote de, pero como Qué de fuerte. 200 contagios. Y el o sea, hombre no sé. seguro, ya me lo imagino ahí bajándose Sin la mascarilla, mascarilla. diciéndote, ¡no sacáis! No. Expulsándote los virus. No, afortunadamente estaba con mascarilla porque de hecho cuando dijo lo, porque yo no me había fijado, él estaba atrás. Y cuando dijo lo del COVID, yo me giré y digo, llevará la mascarilla, ¿no? La Por cosa favor, es, te lo pido. ¿cuántas veces se habrá puesto esa mascarilla? Mira, yo no lo quise saber. Yo lo único que hice fue bajar la ventanilla en plan, que esto esté ventilado, por favor. Vamos a llegar a este sitio pronto y nos vamos a ir. Ahí a 3 bajo Sí, cero. sí. Y yo le eché Qué una bronca fuerte, a mi padre. qué Yo le fuerte. eché una bronca a mi padre. ¿Qué te he Pero dicho? te he Que no se dicho. habla con desconocidos. No, que además yo que, claro, digo, pero que no puedes, que cuidado, que COVID, que tal, que no sabes quién se sube. Bueno, yo le eché una bronca a mi pobre padre. Bueno, chicos, va llegando nada. la hora. Va llegando la hora. Así que así fue. Y bueno, va llegando la hora y con la hora mi voz va bajando, va bajando. Lo siento, es que no termino de recuperarme. Bueno, para mí ha sido un placer. Y aparte porque seas actor, mis primeros contactos con gente de distinto color al mío fueron cuando yo tenía 14 años. Yo vivía en Vicálvaro y Vicálvaro vino un sacerdote guineano y con él vino mucha más gente a Vicálvaro, gente de color. Y yo trabajé para una familia, él era médico, ella era enfermera y tenían 2 niñas, Jackie y Candy, guineanas, cada una de una de las etnias. Y yo cuando salía a la calle con ellas, con las niñas, yo tenía 14 años, rubia, con ojos azules, iba con 2 niñas pequeñas y ahí es cuando empecé a ver lo que era el racismo, porque me miraban, a lo mejor iba con mi madre, yo estudiaba, yo tenía 14, 16, yo estudiaba por las mañanas, las cuidaba, por la tarde estudiaba. Y cuando yo iba a lo mejor al médico o a algún sitio con las niñas, la gente se me quedaba mirando y diciendo, fíjate de la niña, con lo jovencita que, y ya va ahí con las 2 niñas y encima negras. Yo eso lo calé. En mi casa, Jackie y Candy venían a comer a casa todos los días y formaban parte de nuestra familia. Lo formaron siempre. Pero desde muy joven vi las diferencias que había. También veía otras diferencias. O sea, que ellos eran la mayoría gente que estudiaba y yo era blanca, pero que no tenía ninguna preferencia. Yo no estudié más porque la situación económica de mi familia era otra. Pero me impactó mucho. A lo mejor por eso empecé a empatizar desde muy joven o por otra serie de cosas. Bueno, que un placer. Que esperamos tenerte en los próximos capítulos que hagamos en nuestra segunda temporada. Esperamos, porque vamos a tener segunda temporada. Eso yo creo que sí. Sí, yo creo Yo que creo sí. que también. Que sobre todo por los pedazos de invitados que estamos teniendo, que ha sido una experiencia maravillosa con todos. Y bueno, al final de tu profesión
hemos hablado a lo mejor menos de lo que tú quisieras, no lo sé. Pero yo creo que no era tu fin hablar tanto de la profesión. No. Efectivamente. Y nosotros te agradecemos que hayas aprovechado también Sí. este espacio para poder transmitir todo eso. A mí, sinceramente, has puesto los pelos de punta en algún momento que mirabas a Laura y he dicho, Sí, había algún momento. estará Sí. captado en cámara. Mil gracias, esperamos que te lo hayas pasado muy bien con nosotros, que hayas disfrutado, que hayas estado cómodo y nada, y muchos éxitos Sí. en tu profesión. Y Pues bueno, Muchas gracias nos va a quedar una vosotros. cosa. Ahora te vamos a dar un aplauso y después nos tendrás que firmar Ok. en este marco Ujú. y luego pasamos a hacernos la foto. La foto. Para que quede constancia, ¿ves? Cada uno tiene su foto. Sí, sí, ya ¿Vale? Bueno, Armando, Fenomenal. muchas Muchas gracias y gracias. muchos recuerdos a tu hermana, que yo la adoro, la adoro. Me pues encanta. muchas Gracias a vosotros, Armando. chicos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Somos los que estamos, un podcast de Actrum Producciones.